Programa informativo de Producción Nacional, con elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia, que solo bajo la supervisión de padres, madres, representantes o responsables, es apto para niños, niñas y adolescentes. En vivo, desde Caracas, Venezuela, la primera emisión de El Noticiero Televen. Buen día, ¿cómo están? Bienvenidos. Muchas gracias por acompañarnos bien temprano en esta primera emisión del Noticiero de Televen. Ricardo, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, Carlos. Todo de me agarraron sentando. Bueno, me había caído una cosa por aquí y la bajé a buscarla. Son cosas que pasan usualmente, forma parte de lo cotidiano, diría uno. Forma parte de lo cotidiano. Pues esto no se para, pase lo que pase. Así es. Seguimos adelante. Sí, señor. Bueno, vamos a comenzar a recorrer pues en nuestra agenda informativa de hoy, muy importante, bastante cargada, ¿no? Como hemos reseñado en forma frecuente a través de las diferentes emisiones del Noticiero de Televen. Hay varios temas que están en lugar prominente, en lugar apreciable a nivel de la reseña informativa, en las portadas de los medios impresos y desde luego también en los portales del Internet, que también forman parte de la comunicación social frecuente de nuestros televidentes. Bueno, el tema de la nueva detención de Leopoldo López y Antonio Ledesma ocupa un lugar importante en los pronunciamientos no solamente en el país, de parte de diversos factores políticos, de organizaciones de los derechos humanos, también de algunos otros factores de la vida cotidiana, si lo pudiéramos llamar de esta forma, han expresado su rechazo, su repudio, pero en lo internacional la repercusión también ha sido significativa. Naciones Unidas, la Unión Europea, el Parlamento Europeo, diversos gobiernos, incluso presidentes y primeros ministros y cancillerías de diversos países, pues han expresado también su repudio a la nueva detención del alcalde metropolitano de Caracas, Antonio Ledesma, y del dirigente de Voluntad Popular, Leopoldo López, ¿no? Han regresado por decisión del Tribunal Supremo de Justicia. Ayer se expresaba a través de una cuenta de Twitter la razón. Han regresado a la cárcel militar de Ramo Verde. Incumplimiento de condiciones fue el argumento jurídico que se ofreció. No cumplieron las reglas del juego establecidas. Sin embargo, abogados defensores han dicho todo lo contrario. Por ejemplo, Juan Carlos Gutiérrez, quien es el abogado defensor de Leopoldo López, dijo que esas condiciones se cumplieron rigurosamente. En el caso de él, dos, en lo esencial. Una, que permaneciera en su casa, y dos, que no opinara sobre el juicio y las decisiones que se tomaron, que le condenó a 13 años y 9 meses de prisión. En fin, eso está allí presente y de manera destacada en el recorrido que vamos a realizar de seguidas. También está el tema de la sanción establecida por el gobierno de los Estados Unidos en contra de Nicolás Maduro, pronunciamientos firmes y categóricos de parte del Tribunal Supremo de Justicia, quien leyó un comunicado su presidente ayer, fijando posición en este sentido. También la Fuerza Armada Nacional, en voz del ministro de la Defensa, el Consejo Moral Republicano y su presidente, el Defensor del Pueblo, y también algunos factores como líderes políticos, obviamente, del partido del gobierno, y también pues gobernadores de estado de la tendencia oficialista. Ese es otro tema también importante que destaca en la jornada del día de hoy y que lo vamos a reseñar en nuestra agenda. Adicionalmente, el tema de lo que ocurrió el día domingo tiene pues repercusión posterior. Ayer la Asamblea Nacional consideró un informe y rechazó el proceso constituyente y no lo reconocerá, así como también pues otros factores internacionales que ya lo expresaron. Y adicionalmente ofreció una rueda de prensa, una declaración, el rector Luis Emilio Rondón, dando por poco creíbles las cifras que presentó a la opinión pública la señora Lucena
y denunciando que se violaron una serie de controles que ponen en tela de juicio el resultado que para los factores políticos de la oposición fue el llamado fraude constituyente. En fin, la crispación se mantiene y desde luego que también los enfrentamientos. Por cierto, las movilizaciones de calle, otro elemento importante. La oposición está anunciando una movilización para mañana jueves a propósito de la intención de juramentar a los constituyentistas hacia el centro de Caracas. Eso lo anunció el primer vicepresidente, pues, de la Asamblea Nacional, el diputado Freddy Guevara. Bueno, y otras informaciones que ahí iremos ya presentando a todos ustedes en esta primera emisión del noticiero de Televen. Vamos a comenzar de inmediato entonces, pues, con nuestra portada, con los titulares de la primera emisión. De seguida la vamos a presentar. Bueno, el vicepresidente de la República, Tarek El Aissami, en Consejo de Ministros, rechazó las sanciones impuestas por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos contra Nicolás Maduro. Otra información importante dentro de la agenda. El ministro de la Defensa, Vladimir Padrino López, expresó la indignación de la Fuerza Armada Nacional y el rechazo al acto de injerencismo del gobierno de los Estados Unidos tras las sanciones impuestas contra el jefe del Estado. La Asamblea Nacional. Bueno, diputados de la oposición emitieron un informe en rechazo a la Asamblea Constituyente. Asimismo, recibieron a parlamentarios oficialistas quienes crearon una nueva fracción política dentro del Parlamento. Se trata de los diputados Germán Ferrer, Eustoquio Contreras e Ivonne Telles. Bueno, otra información adicional: por incumplimiento de los acuerdos, ya lo habíamos citado, para su arresto domiciliario fueron revocadas las medidas acordadas a favor de Leopoldo López y Antonio Ledesma. Lo informó, repetimos, el Tribunal Supremo de Justicia. En el espacio internacional hay varias notas referidas a Venezuela. Vamos a ponderar esta. El Ministerio de Asuntos Exteriores del Reino Unido instó a su personal en Venezuela a abandonar el país por medios comerciales normales y advirtió que todo viaje dentro del territorio que no sea esencial o necesario debe evitarse. Bueno, al final, como siempre tenemos el segmento de arte y espectáculos. Lanzaron al mercado una nueva marca inspirada en Celia Cruz. Bueno, vamos de inmediato a presentar esos titulares. Recuerden que a partir de este momento pueden enviar sus mensajes a través de Twitter usando la etiqueta numeral primera emisión. Bueno, titulares de la prensa nacional, regional, internacional, informe de los corresponsales, el tiempo y el tránsito. Bueno, comencé. Bueno, y Ricardo, que debe tener esas informaciones a lo mejor de último momento, ¿no? Bueno, sí, aquí estábamos revisando, esto tiene que ver con la situación del transporte público. Señalan que hay una tranca en La Victoria. Al parecer hay una protesta por parte de las líneas o por parte de los usuarios, no está muy claro el tuit. Esto tiene que ver con el aumento del pasaje. Recuerden que el día de ayer había sido establecido en la Gaceta Oficial que el aumento del pasaje era de 180 bolívares. Entonces, aparentemente podría haber un aumento diferente a este que es el establecido en la Gaceta Oficial, y esto estaría trayendo quejas por parte de los usuarios. Sin embargo, bueno, es una información que es preliminar. Nosotros vamos a tratar en el transcurso de la emisión de ir buscando los detalles de la misma para traerles a ustedes la situación real de lo que está ocurriendo en este terminal. Sin embargo, son ya dos cuentas que trabajan con el tráfico, que es Traffic Mix y también la de La Victoria, del estado Aragua, las que reportan esta tranca en el terminal de estas horas. Bueno, ahora sí vamos a pasar a revisar información que está contenida en los diarios de circulación nacional. Y vamos a comenzar, amigos, con la portada del diario El Nacional. Ellos tienen como información principal las declaraciones dadas por los familiares de Antonio Ledesma y toda la situación que se ha vivido en torno a este nuevo traslado de tanto Antonio Ledesma como Leopoldo López a la cárcel de Ramo Verde. Presentan allí una gráfica donde están Víctor Ledesma y Oriet Charnov Capriles. Ellos dijeron que no descansarán hasta conseguir la libertad de sus padres. El Tribunal Supremo de Justicia dijo que revocó las medidas cautelares a Leopoldo López y Antonio Ledesma porque se constató el incumplimiento del arresto domiciliario y porque se recibieron informaciones sobre un plan de fuga. Hay reacciones internacionales, por ejemplo la del presidente Donald Trump. Estados Unidos considera a Maduro personalmente responsable
responsable de la salud y seguridad de López, Ledesma y de cualquier otro secuestrado. La OEA y la ONU y los presidentes de gobierno español, Mariano Rajoy, de Perú, de Argentina, de Panamá, entre otros, condenaron esta medida, al igual que lo hizo la Asociación de Alcaldes en Venezuela. Hay información que está vinculada con el tema electoral. Luis Emilio Rondón, resultados del CNE no son creíbles, se violaron los controles. No se puede avalar el 30 de julio, los resultados del 30 de julio. Con relación a esto, más abajo leemos que la Asamblea Nacional desconocerá la constituyente. Se señalan declaraciones, por ejemplo, de estos dos diputados que pasan a formar una nueva fracción dentro del Parlamento, la fracción socialista, que estaría integrada por Germán Ferrer, Eustoquio Contreras e Ivonne Telles. Disidentes del Polo Patriótico se incorporaron a las plenarias, pero aclararon que esto no significaba que se estuviesen incorporando a la oposición. También en esta portada destacan declaraciones del ministro de la Defensa, Padrino López. Maduro no es dictador. El Consejo Moral, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, el Tribunal Supremo de Justicia y los gobernadores oficialistas rechazan las sanciones impuestas a Nicolás Maduro por el Departamento de Estado de los Estados Unidos. Bueno, hagamos nuestra revisión de la portada de la primera plana del diario El Universal. Ellos contrastan dos noticias de las que ya hemos mencionado. Una, los poderes públicos rechazan sanciones a Maduro. Representantes de instituciones del país calificaron de injerencista y de pretender agredir a toda la patria. Las medidas de sanciones económicas aplicadas por el gobierno de los Estados Unidos contra el primer mandatario. Se pronunciaron el alto mando militar, el Tribunal Supremo de Justicia y el Consejo Moral Republicano. Esto se contrasta con la información del ángulo superior derecho. Países reaccionan ante medida contra López y Ledesma. La revocación del arresto domiciliario y la devolución a prisión de los dirigentes López y Ledesma provoca reacciones internacionales, una amplia condena internacional. Estados Unidos denuncia autoritarismo, mientras que el gobierno español dijo que impulsará sanciones en la Unión Europea. Anoche, por cierto, surgió un comunicado del gobierno de los Estados Unidos señalando que deben ser liberados de inmediato Ledesma y López, además insistiendo en que la responsabilidad por la vida de estos ciudadanos está en manos del gobierno. Varios países latinoamericanos exigieron completa liberación de ambos líderes y el secretario general de la OEA, Antonio Guterres, expresó su preocupación y tomó nota. También lo hizo el representante, el alto comisionado de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la ONU. Bueno, la fotografía de la primera página. Grave la situación desde hace bastante tiempo en lo que es la distribución del gas doméstico. Hubo una protesta, en este caso, en la principal vía de acceso a Ocumare del Tuy. Los vecinos indican que pueden pasar hasta 50 días para que les distribuyan los cilindros. Más abajo también, en la primera página del Universal, tenemos otra protesta, esta vez, como ya lo señalaba Ricardo, reseñando lo de la victoria, pero ayer también en otros sitios, y entre ellos Caracas, se generó una protesta porque hubo irregularidades en el cobro del pasaje del transporte urbano. Entró en vigencia la tarifa mínima de 180 bolívares, pero algunos conductores insistían en cobrar 300 bolívares. Vamos ahora a revisar la portada del diario 2001. Bueno, ellos también titulan con una solicitud que hace la ONU. Solicitan excarcelar ya a Leopoldo y a Ledesma. El comisionado de Derechos Humanos, preocupado por el cese del arresto domiciliario, exige la liberación inmediata de estos dos políticos. En esta portada también se señala lo siguiente: Machado no quiere nada con ir a las regionales. Esto tiene que ver con declaraciones de María Corina Machado, la líder de 20 Venezuela, afirma que es inadmisible aceptar una ruta que mantenga al régimen después de 132 personas que han fallecido. También acá España pide a la Unión Europea aplicar el ácido. También se ve en esta portada: Fuerza Armada Nacional Bolivariana y Tribunal Supremo de Justicia rechazan la sanción gringa a Nicolás Maduro, y Rector Rondón no avala resultados de la Asamblea Nacional Constituyente, que contrasta con información del CNE, que ofreció boletín con 181 de los 545 elegidos. A 48 horas de los comicios, Lucena anunció segundo corte con electores de varios sectores.
Repaso por la primera página del diario oficial BEA. En este caso destacan, digamos, el apoyo y el respaldo a Maduro y el rechazo a las funciones del gobierno de los Estados Unidos. Poder Moral, Fuerza Armada y TSJ rechazan sanciones. Se pronunciaron ayer sobre estas iniciativas interpuestas por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos. Esta nueva injerencia responde a la decisión soberana del jefe de Estado de no acatar las amenazas del imperio norteamericano, que ordenó la anulación de las elecciones de la Asamblea Constituyente. Por otra parte, tenemos que el Contralor se sugiere en este sentido de la República, y esto está en un titular: Ortega Díaz podría ser inhabilitada hasta por 15 años. Esto lo informó entonces Manuel Galindo, quien dijo que ella habría incurrido en el delito de entramamiento del ejercicio de las funciones de control fiscal que tiene atribuidas la Contraloría General de la República en el marco de la actuación de control orientada a evaluar los procedimientos administrativos. También más abajo, información internacional: Estados Unidos firmará más sanciones contra Rusia. Vamos a revisar ahora la portada del diario Últimas Noticias. Titular principal: condenan sanciones al presidente de la República, Nicolás Maduro. La Fuerza Armada Nacional Bolivariana rechazó las nuevas provocaciones por parte de Estados Unidos. Defensor del Pueblo, Consejo de Ministros y 20 gobernadores repudiaron las medidas contra el jefe del Estado por parte del Departamento del Tesoro. La gráfica que acompaña esta nota corresponde a los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia. Su presidente manifestó que la democracia criolla está amenazada por el gobierno de Donald Trump. Estados Unidos intenta someter a los venezolanos a un nuevo modelo de colonización imperial. Se destacan también las palabras del secretario general de la ONU, Antonio Guterres: solo el diálogo permitirá superar la crisis. Reiteró la urgencia de una negociación política entre gobierno y oposición. Bueno, se reseña lo ocurrido con los dirigentes opositores, Antonio Ledesma y Leopoldo López, enviados otra vez a prisión militar, y declaraciones de Henry Ramos Ayub: no nos vamos a mover de la Asamblea Nacional. 3 exdiputados del PSUV crean una fracción aparte dentro de la Asamblea Nacional. Y bueno, quitaron licencias a 60% de las líneas que operan en el terminal de La Bandera. Son otros de los temas que están en esta portada de Últimas Noticias. Bueno, hacemos un viraje para presentar la información deportiva, en este caso la del diario Líder. En su portada establece lo siguiente: Astros van con todo. El equipo de Houston, donde milita el venezolano José Altuve, tiene la mejor marca de la Liga Americana y surge como el principal candidato para llegar a la Serie Mundial. Por cierto, que el promedio al bateo de Altuve al finalizar el mes de julio fue algo impresionante. Esto no ocurría desde hace 10 años, 485. También se anuncia que Magallanes cuadró a Giancarlo Solarte para la temporada venezolana. Carrara inmortal: Giovanni Carrara entrará al Salón de la Fama del Béisbol junto a Musiula Cavallerit y Adolfo Álvarez. Y también cerramos con la información del tenis. Muguruza, la hispano-venezolana, debuta en Stanford. Oye, Carlos, antes de ir a la pausa, no queríamos dejar pasar por alto esta información que está en la contraportada del diario Últimas Noticias y tiene que ver con el fallecimiento o la muerte, asesinato de un colega. Haya muerto a un periodista. El cuerpo de José Hernández, de 25 años, estaba en los jardines de la UCB, presentaba heridas en la boca y en el cuello. Este colega cubría la fuente deportiva. Él aparentemente pues había salido de su casa, vivía en Santa Mónica, para trotar en los alrededores de los próceres. Desapareció y su cuerpo sin vida fue hallado dentro de la Universidad Central de Venezuela el día de ayer. La Fiscalía, bueno, adelanta las investigaciones para dar con los responsables de este asesinato de este colega periodista, José Hernández, bastante joven, 25 años. Creo que era graduado de la Universidad Santa María y además creo que trabajaba en el diario El Nuevo País. Ayer recibimos un Twitter del profesor Amalio Belmonte precisamente sobre el caso. Anunciando la investigación no solo de parte de las autoridades, sino primordialmente del Cuerpo de Investigaciones Penales y Criminalísticas. Una tristeza de verdad esta situación. Bueno, esperemos que se llegue a esclarecer este hecho y se consigan a los culpables de este asesinato. Nos toca hacer la pausa. Sí, señor.
Bueno, la próxima parte, el reporte del tránsito, también el estado del tiempo, la presentación de los titulares de la prensa regional y de la prensa internacional, el informe de los corresponsales también. Está previsto también que ellos den su aporte a esta primera emisión. Al regreso. Comenzamos los diarios de circulación regional en el estado Carabobo con la portada del diario La Calle, que nos dice: para atrás los aumentos de Movistar y Digitel, es el titular principal, y más abajo una gráfica que acompañan con la siguiente información. Carabobo tiene sus 15 constituyentistas. Vamos al estado de Nueva Esparta, el diario La Hora. En este caso se destacan dos titulares fundamentalmente. Uno, Henry Ramos dijo: de aquí no nos saca nadie. Luego una fotografía donde aparece la declaración formal del ministro de la Defensa. Padrino, indignación en la Fuerza Armada por las sanciones económicas impuestas por Estados Unidos a Maduro. La portada del diario La Lupa circula en el estado Aragua, nos dice lo siguiente: Asamblea Nacional desconoce resultados de la constituyente, y una gráfica la acompañan con la información siguiente: Aragua cuenta con 19 constituyentes electos. La región del estado Miranda, de Los Teques, su capital, establece lo siguiente: TSJ revoca medidas a López y Ledesma por supuesto plan de fuga. Los dirigentes opositores, quienes se encontraban en arresto domiciliario, fueron devueltos a prisión porque, según el TSJ, planeaban fugarse, y también debido a sus declaraciones políticas. La portada del diario El Oriental, que circula en el estado Monagas, nos dice lo siguiente: continúan denuncias contra transportistas. Una vez más, los usuarios del transporte público de la ciudad de Maturín denunciaron el cobro excesivo, irresponsable y no autorizado del pasaje por parte de los conductores. Bueno, vamos al estado de Aragua, a La Victoria concretamente. Diario El Clarín: proclamados los de Aragua, entregan credenciales a 19 constituyentistas. También tenemos una fotografía donde se dice es que este cuenta con 5 constituyentes, y aparece una fotografía en esta primera página. Bueno, con Jesús Albino en el estado Anzoátegui, Carlos, comenzamos este contacto en directo con las regiones. Gracias, buenos días. Hacemos este contacto desde el estado Anzoátegui para informarles que la zona norte de la entidad se quedará sin suministro de agua potable por tubería durante 72 horas. Esto producto de que las lluvias que han afectado la entidad durante los últimos días pues afectaron el canal de Caratal, principal afluente del acueducto que surte de agua potable a esta zona de la entidad. Por esta razón, Hidrocaribe hace un llamado a las personas a hacer uso racional del agua potable durante estos días, mientras dure la suspensión del servicio. La jornada informando que al menos 21 personas de los más de 200 detenidos en manifestaciones acá en el estado Bolívar permanecen privados de libertad a pesar de haber recibido orden de liberación bajo régimen de presentación. En este sentido, representantes de Foro Penal acá en la entidad hacen un llamado a los entes competentes, al Ministerio Público, a los tribunales de control, a liberar a estas personas. La sociedad civil y la dirigencia política en el estado de Sucre despidió al dirigente juvenil de Acción Democrática, Ricardo Ocampos, asesinado la madrugada del pasado domingo durante una represión policial a la manifestación antigubernamental muy cerca de las adyacencias de su residencia en la calle Vela de Coro. En este caso, las fuerzas vivas y los dirigentes políticos exigieron justicia, aunque ya se produjeron 2 detenciones a los funcionarios policiales que actuaron en el caso. Exigieron también que no se repitan este tipo de acciones que atentan contra la población. Usuarios del transporte público denuncian el pésimo estado de las paradas en diversas avenidas ubicadas en San Juan de los Morros, por lo que solicitan al gobierno municipal, concretamente a la alcaldía del municipio Juan Germán Rocio, que emprenda un plan de acción de acondicionamiento con la aplicación de pintura, colocación de techos, así como también lo que es la reparación de los diversos asientos. El gremio de transporte nuevamente hace la recomendación a las autoridades regionales y nacionales en relación a la situación de inseguridad que atraviesan los profesionales del volante. Aseguran que los robos tanto a ellos como a sus usuarios son a diario, sobre todo en la parte oeste de la ciudad de Maracaibo y el casco central de la segunda ciudad más importante del país. Insisten que de no tener respuestas en el corto plazo, sobre todo en lo que tiene que ver a la parte de los repuestos que están ausentes, no descartan en paralizar actividades en los próximos días. Desde el estado Zulia, Lenín Daniel y Telavén.
Bueno, repaso por notas internacionales. Comencemos con el diario Clarín de la Argentina. En este caso, ellos destacan dos noticias importantes. Una, la economía mejora con la recaudación, la venta de autos y de propiedades, y la fotografía de la primera página es el reflejo de lo que fue que en video se hizo viral de la sacada violenta de su hogar del alcalde metropolitano de Caracas, Antonio Ledesma. Dice la nota o titular: repudio global, el chavismo encarceló a líderes opositores, agentes venezolanos irrumpieron en las casas de Ledesma y Leopoldo López, cumplían prisión domiciliaria y fueron llevados a otra cárcel. Hubo condenas de Estados Unidos, Europa y Argentina. Vamos con la portada del diario El Universo. Circula en Ecuador. Nos dice: pago de coimas se revelan en 2 audios de Odebrecht. Nombres del excontralor y el vicepresidente están mencionados. Nos vamos a México, diario de Istmo. En este caso tenemos lo siguiente: la delincuencia acecha a autobuses de pasajeros, peligran usuarios del servicio de transporte público. Se han registrado 14 asaltos en un mes. La Policía Federal, responsable de la vigilancia, pues tiene que profundizar todo esto, ¿no? Y hay un gráfico, una infografía donde hablan de los asaltos carreteros en la región sur. La portada del diario El País circula en España, también reseña lo ocurrido acá en nuestro país. Ellos señalan lo siguiente: España pide a la Unión Europea que imponga sanciones a Venezuela. Varios embajadores apoyan a la Asamblea Nacional. Vamos a revisar ahora cables internacionales. El número de regiones de México donde se permite el matrimonio entre personas del mismo sexo se amplió este martes con una resolución de la Suprema Corte de Justicia que lo habilita en el estado de Puebla, ubicado en el centro de esa nación, a pesar de la resistencia de grupos conservadores. También tenemos otra nota que nos señala lo siguiente: el Tribunal Correccional de Atenas condenó este martes a 2 años de prisión por suspenso por incumplimiento del deber al jefe de la Oficina Griega de Estadísticas por el caso del déficit público inflado al inicio de la crisis de la deuda. Andreas Gergius fue condenado en primera instancia por haber publicado las cifras del déficit sin informar a los miembros del Consejo de Administración como se le requería legalmente, señaló una fuente judicial. Bueno, vamos a revisar las condiciones del tiempo gracias al reporte que nos da el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología, INAMET, para las próximas 6 horas. Lloviznas dispersas sobre Miranda, Vargas y Distrito Capital. En algunas ciudades este es el reporte. San Cristóbal, parcialmente nublada, mínima 17, máxima 30 grados. Coro, parcialmente nublado, 23 grados centígrados, la mínima, máximo 33. Barquisimeto, parcialmente nublada, la capital, mínima 22 grados centígrados, máxima 32. Recuerde que este reporte es válido hasta las 12 del mediodía de hoy. Para más información, ingrese a la página web www.inamet.go.be. Ricardo tiene la información de tránsito. Bueno, comenzamos informándoles que hay fluido acceso en la autopista Francisco Fajardo y Cota 1000 desde el distribuidor metropolitano. Nos hacen llegar esta imagen que da cuenta, en efecto, de buen tránsito por esta zona. Esta imagen corresponde a la autopista regional del centro. Retención para superar el kilómetro 117. Hubo un accidente en esta vía, ya les vamos a dar más detalles de eso. Sin novedad, la vía de los Valles del Tuy, nos señalan a las 4:24 de la mañana. Acá está lo que les comentaba de la cuenta del director nacional de Protección Civil, Jorge Galindo. Tenemos colisión múltiple, está cerrado el paso totalmente en el kilómetro 45 de la autopista regional del centro con sentido hacia la ciudad de Caracas. La Guardia Nacional Bolivariana y Protección Civil se encuentran en el lugar. Nos denuncian que está sin energía eléctrica desde la 1 de la mañana en Bejuma. Bueno, atención allí a las autoridades. Esta chica que se llama Nora está de cumpleaños, felicitaciones para ella. Pasamos a la información de este accidente con una gráfica que está en la cuenta del director nacional de Protección Civil. Colisión múltiple, 4 vehículos involucrados con daños materiales. Autopista regional del centro, sentido Caracas, frente al restaurante Ocampo. Ahí se puede ver en la imagen que también está involucrado, bueno, un vehículo de carga pesada. En esta imagen también se muestra ya la presencia de las autoridades. Señala el director de Protección Civil que solo hay daños materiales en este siniestro, en esta colisión, perdón, que ocurrió en la autopista regional del centro, sentido hacia la ciudad de Caracas, y que obviamente pues está generando esta retención vehicular que señalábamos antes.
Bueno, un problema con las gandolas, ¿no? Y la autopista regional del centro. Bueno, vamos rápidamente a resumir algunos titulares que tendrán en breve desarrollo en esta primera emisión del noticiero de Televen. Por una parte, la reacción de diversos factores institucionales en apoyo a Maduro por las sanciones económicas impuestas por el gobierno de los Estados Unidos. También tenemos información sobre el Tribunal Supremo de Justicia, el argumento que ofreció por el retorno a prisión de los dirigentes políticos Antonio Ledesma y Leopoldo López. La actividad que se registró en la Asamblea Nacional, desconociendo lo que fueron los resultados de la constituyente anunciados por el CNE el día domingo. Hay otras notas alrededor de este tema también. En el segmento internacional, pues presentaremos la decisión tomada por el Ministerio de Asuntos Exteriores de Inglaterra, del Reino Unido, en realidad del Reino Unido, sugiriendo a sus nacionales que no visiten nuestro país dada la situación de incertidumbre e inseguridad. Bueno, y al final presentaremos arte y espectáculos. Hola amigos, buenos días, ¿cómo están? 6:43 de la mañana, les saludo a Héctor Matos. Bienvenidos a esta jornada informativa. A esta hora saludamos también a nuestra intérprete de señas, Ángeles Soto, y a la comunidad de sordos que se encuentra en sintonía de Televen. Comenzamos con las informaciones. A través de un comunicado surgido del Consejo de Ministros, el vicepresidente de la República, Tarek El Aissami, rechazó las sanciones impuestas este 31 de julio al presidente Nicolás Maduro por parte del Departamento del Tesoro estadounidense. Esta inaceptable amenaza del gobierno imperial de los Estados Unidos de Norteamérica se configura como una grave agresión proferida contra la patria y el pueblo de Bolívar. Ante las incesantes, infames e ilegítimas sanciones y la permanente injerencia y agresión por parte del imperio norteamericano en los asuntos de los venezolanos y las venezolanas, este Consejo de Ministros del gobierno bolivariano manifiesta su irrestricto apoyo, solidaridad y lealtad al presidente Nicolás Maduro y a nuestros líderes revolucionarios ante cualquier pretendida amenaza que atente contra nuestra independencia, nuestra sagrada soberanía y la paz de la República. El Aissami también afirmó que el carnet de la patria será el único mecanismo y sistema de gobierno de ahora en adelante. Entre otros temas, también estuvimos evaluando el impacto que ha tenido el carnet de la patria, nuestro método, ahora nuestro único método de gobierno, nuestro nuevo sistema de gobierno con el pueblo va a ser el carnet de la patria. Son 15.362.888 carnetizados. El vicepresidente ejecutivo aseveró que los resultados de los comicios a la Asamblea Nacional Constituyente es a su juicio una forma clara y contundente en la que el pueblo venezolano expresó que quiere la paz y la independencia de Venezuela. El presidente del Tribunal Supremo de Justicia catalogó de arbitraria la sanción impuesta por el gobierno de los Estados Unidos contra el primer mandatario nacional. El magistrado Michael Moreno considera que la Casa Blanca busca la intervención de Venezuela. Es así que los Estados Unidos, ante la imposibilidad de agredir a Venezuela a través de organismos multilaterales, ha recurrido a la imposición arbitraria de sanciones que pretenden afectar la reputación del Estado venezolano, su gobierno y sus instituciones, con el fin de provocar el intervencionismo extranjero, vulnerar la paz y promover la violencia. El magistrado Michael Moreno se solidarizó con el presidente de la República y reiteró que el mandatario nacional tiene las facultades constitucionales para convocar una Asamblea Nacional Constituyente tal y como lo hizo. Con el único propósito de someter al gobierno venezolano a los intereses imperialistas, afectando con ello la soberanía y la autodeterminación de los pueblos, violentando groseramente garantías y principios del derecho internacional. El gobierno de los Estados Unidos, en su afán de corroer la democracia de nuestra nación y someter a los venezolanos a un nuevo modelo de colonización imperial, continúa agrediendo sistemáticamente a las instituciones del Estado venezolano.
Moreno considera que estas acciones tomadas por el gobierno de Donald Trump también buscan coaccionar e intimidar a los ciudadanos que apoyan la Asamblea Nacional Constituyente. Harley Monseguilemán, Televen. El ministro para la Defensa, Vladimir Padrino López, expresó la indignación de la Fuerza Armada Nacional y el rechazo al acto de injerencismo del gobierno de Estados Unidos tras las sanciones impuestas contra el jefe del Estado. No es un dictador, no es un dictador quien llama a elecciones, no es un dictador quien invoca la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, no es un dictador quien ha trabajado por la paz de los venezolanos y ha procurado evitar lo que otros sectores apátridas invocan todos los días: la muerte, la guerra civil, el enfrentamiento entre venezolanos. Padrino López hizo un llamado al encuentro y a la paz. Ha sido el mismo Consejo Nacional Electoral el que ha emitido los boletines respectivos de la última expresión popular el pasado 30 de julio. Pero fue el mismo que emitió los mismos resultados el pasado 6 de diciembre de 2015. Ha sido el mismo Consejo Nacional Electoral quien en los últimos 18 años le ha dicho al pueblo de Venezuela la verdad de lo que es la expresión popular. Las apreciaciones fueron dadas en el marco de la lectura de un comunicado con el alto mando militar en pleno. Margarita Toledo, Televen. Beatriz Josefina Ruiz Marín y José Fernando Núñez y Fonte, magistrados designados el 21 de julio por la Asamblea Nacional, ingresaron como huéspedes a la Embajada de Chile en Venezuela. Así lo informó el ministro de Relaciones Exteriores chileno, Heraldo Muñoz, a través de su cuenta en Twitter. Ruiz Marín figura para la Asamblea Nacional como suplente de la Sala de Casación Penal, mientras que Núñez y Fonte como suplente de la Sala Político-Administrativa. Estos dos funcionarios se suman a Elenis del Valle Rodríguez, designada por la Asamblea Nacional como magistrada de la Sala Constitucional y que ingresó a la residencia del embajador de Chile el pasado 19 de julio. Amigos, momento de una pausa. Ya venimos con más información en solo minutos. No se vayan. Bien amigos, continuamos con más información. Por incumplimiento de los acuerdos para su arresto domiciliario, fueron revocadas las medidas acordadas a favor de Leopoldo López y Antonio Ledesma. Así lo informó el Tribunal Supremo de Justicia. La decisión fue tomada por los tribunales quinto de ejecución y sexto de control del área metropolitana de Caracas, respectivamente. Según el fallo, las condiciones impuestas a López no le permitían realizar ningún tipo de proselitismo político, en razón de la sentencia definitivamente firme que pesa en su contra, la cual tiene como pena accesoria su inhabilitación política por el tiempo que dure la pena. En el caso de Antonio Ledesma, el tribunal de su causa le había impuesto como condiciones la obligación de abstenerse de emitir declaraciones ante cualquier medio. La información enviada por el Tribunal Supremo de Justicia señala que se recibió por fuentes de inteligencia oficial información que dan cuenta de un plan de fuga de dichos ciudadanos, por lo cual, y con la urgencia del caso, se activaron los procedimientos de resguardo correspondientes. Leopoldo López no violentó las condiciones puestas por el TSJ para su medida de casa por cárcel. Así lo aseguró el abogado Juan Carlos Gutiérrez, quien además destacó que la detención del líder opositor fue irregular. Hemos sido muy cuidadosos en que Leopoldo López acate la decisión del Tribunal Supremo de Justicia, en donde se le envió a su hogar de habitación. Esa sentencia del máximo tribunal de la República tenía única y exclusivamente dos restricciones. La primera, una prohibición de salir de su hogar de habitación, la cual se acató en su totalidad, especialmente tomando en consideración que él mismo poseía un brazalete electrónico en una de las piernas. La única restricción en materia de libertad de su derecho a exponer ideas y pensamientos era exclusivamente a lo relativo a, tenía prohibición a referirse a su juicio, es decir, tenía prohibición de declarar con respecto al presente procedimiento, lo cual
Jamás y nunca Leopoldo López emitió declaraciones. No había restricciones para emitir declaraciones en cuentas de redes sociales, no había restricciones para hacer referencia de manera pública a la situación política, social y la grave crisis del país. El tribunal que revocó la medida de Leopoldo López no prestó servicio este martes, así lo informó Gutiérrez. Cree además que la medida de casa por cárcel fue revocada por temas políticos. En ese punto coincidió con la defensa del alcalde metropolitano de Caracas, Antonio Ledesma, quien también aseguró que el burgomaestre jamás violentó las condiciones puestas por los tribunales. Destacó que Antonio Ledesma no tiene prohibición de declarar a los medios de comunicación. He leído que había un plan de fuga. En varias oportunidades este servidor ha declarado a los medios de comunicación que a Ledesma se le retira cada cierto tiempo las escoltas a ver si cae en la tentación de fugarse. Si Ledesma tuviese de verdad la intención de haberse fugado, en primer lugar yo no hubiera dicho eso, y en segundo lugar se hubiera aprovechado y se hubiera ido. Ambos abogados destacaron que pese a que existió la orden de revocar la medida, se presentaron irregularidades en la detención de los políticos. Harley Monseguilemán, Televen. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, señaló al mandatario venezolano Nicolás Maduro de ser personalmente responsable del estado de salud y la inseguridad de Antonio Ledesma y Leopoldo López. Trump se manifestó luego que a estos se les suspendió el beneficio de casa por cárcel y fueron devueltos a la prisión en la madrugada de este martes. Por su parte, el comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Zeid Ra'ad al-Hussein, pidió la liberación inmediata de todos los detenidos en Venezuela por razones políticas. Al-Hussein manifestó su preocupación por el aumento de los detenidos en los últimos días en nuestro país, sobre todo por tratarse de ciudadanos que manifiestan exigiendo sus derechos. Amigos, hacemos una pausa. Al regreso, el Tribunal Supremo de Justicia emitió citaciones a 3 alcaldes. Ya venimos con esta y otras informaciones aquí en la primera emisión del noticiero. El Tribunal Supremo de Justicia citó al alcalde del municipio palavecino del estado Lara, José Antonio Barreras, al alcalde de Mérida, Carlos García, y el alcalde de Chacao, Ramón Muchacho, por haber violado la orden de prohibir las manifestaciones y el cierre de sus vías en sus respectivos municipios. La audiencia del alcalde palavecino, José Antonio Barreras, fue fijada para este viernes 4 de agosto, mientras que el alcalde merideño, Carlos García, fue citado a comparecer el día jueves 3. Este último había pedido rodar la fecha de su presentación, pero los jueces mantuvieron que la fecha debía cumplirse debido a que ya había sido diferida 2 veces. Por su parte, el alcalde Ramón Muchacho, que también viene de un diferimiento, fue llamado a comparecer este miércoles 2 a las 10 de la mañana. Diputados de oposición emitieron un informe en rechazo a la Asamblea Nacional Constituyente. Asimismo, recibieron a parlamentarios oficialistas que se reunieron a la fracción opositora durante la sesión de este martes. Se trató de los diputados Germán Ferrer y Eustoquio Contreras, quienes pertenecían al Gran Polo Patriótico y según desavenencias relacionadas con decisiones emitidas por el gobierno, abandonaron la fracción oficialista y se unieron a la oposición bajo el bloque parlamentario socialista. El diputado Contreras dejó claro que no formarán parte de la militancia opositora. El punto de mayor discrepancia fue la constituyente. Nosotros no le restamos, no le quitamos buena fe a quien la impulsó. De ninguna manera. Pero no se nos consultó ni a nosotros ni al pueblo en el que reside el poder constituyente originario. Nosotros, muy distinto a los que algunos piensan, que nos pasamos del chavismo a la oposición. No, nosotros venimos aquí a defender a Chávez, a la revolución y a pelear con la oposición, pero a partir de lo que dicta nuestra conciencia, no huyendo de las dificultades. Durante la sesión de este martes, los parlamentarios emitieron un informe en el que rechazan y desconocen a la Asamblea Nacional Constituyente. Para este jueves a las 11 de la mañana se tiene previsto que justo acá, en el Salón Elíptico del Palacio Federal Legislativo, se instale la nueva Asamblea Nacional Constituyente. Los diputados de la oposición aseguraron que continuarán trabajando y ejerciendo sus funciones.
Y se equivocan si creen que nosotros vamos a entregar este palacio. No tendremos las armas. Nos sacarán a tiros o golpes si quieren. Pero aquí seguirá sesionando esta asamblea y seguiremos avanzando. Y se equivocan creyendo que si por la vía de la fuerza llegasen a sacarnos de acá, este parlamento se habría acabado. La única forma que ustedes acaben con este parlamento es que nos maten a los 112 diputados que estamos acá, principales y suplentes, porque podrán llevarse a uno o a otro y vendrán más hombres y mujeres que defenderán al pueblo que nos eligió el pasado 2015. Este martes recibieron en el Palacio Federal Legislativo a los cuerpos diplomáticos de Gran Bretaña, México, Francia y España. Los embajadores calificaron como una mala señal para la paz del país las actuaciones del gobierno nacional, tales como la vuelta a prisión del dirigente Leopoldo López y el alcalde Antonio Ledesma. Además, no reconocen a la Asamblea Nacional Constituyente. Bueno, el gobierno español, como la mayoría de los gobiernos europeos, ya se ha manifestado, uno, a favor del respeto a la institucionalidad, es decir, consideramos muy importante que las instituciones sean respetadas y la Asamblea Nacional es una institución muy importante. Ninguna democracia funciona bien si no funciona su Asamblea Nacional bien o su Parlamento. Segundo, no reconocemos la legitimidad de la Asamblea Nacional porque consideramos que no se ha elegido conforme a los criterios democráticos de voto universal y libre y secreto, y como tal consideramos que no representa al pueblo venezolano. Carolina Bigot, Televen. La presidenta del Consejo Nacional Electoral, Tibisay Lucena, dio a conocer los nombres de los constituyentistas en el ámbito sectorial. Aseguró que aún faltan algunos nombres en el sector empresarial, pues la tendencia no es irreversible. La máxima representante del ente electoral leyó este martes la lista oficial de los candidatos electos a constituyentistas que pertenecen al ámbito sectorial que forman parte de los 545 miembros de la Asamblea Nacional Constituyente. A su vez destacó que el sector empresarial no está definido, pues la tendencia aún no es irreversible. Las personas y los pertenecientes a los sectores que no hemos mencionado aquí es porque aún tenemos... la tendencia no ha sido irreversible. Este es el caso, por ejemplo, de empresarios. El quinto constituyente por parte de empresarios no lo podemos todavía adjudicar, puesto que la diferencia es de entre el primero y el segundo es solamente 11 votos. Y todavía estamos esperando para estar completamente seguros a quién adjudicar. La presidenta del Consejo Nacional Electoral indicó además que en los próximos días se tiene previsto que publiquen en el portal web de la institución los resultados finales de los comicios que se realizaron el pasado domingo 30 de julio. A partir de este momento, los constituyentistas electos tendrán 48 horas para retirar sus credenciales acá en la sede principal del Consejo Nacional Electoral en la ciudad de Caracas. La presidenta del Poder Electoral aseguró que este miércoles a partir de las 8:30 de la mañana continuará con el proceso. Kevin Alfonso Gil, Televen. El rector principal del Consejo Nacional Electoral, Luis Emilio Rondón, no avala los resultados electorales del pasado domingo por considerar que fueron flexibilizados los controles para dicho proceso comicial. Puso como ejemplo que se realizaron menos auditorías en este proceso. A diferencia del 2015, cuando se realizaron 18 auditorías, para este proceso tan solo se planificaron 8. Es propicio en este punto señalar que es fundamental instrumentar a la brevedad y dar a conocer los resultados de la auditoría de duplicidad de huellas y de no match, es decir, constatar si una persona votó más de una vez. El rector criticó que no se utilizara la tinta indeleble y que hayan permitido que los votantes ejercieran el sufragio en cualquier centro electoral de sus municipios. También reprochó que el Consejo Nacional Electoral no haya publicado los detalles de los resultados de la jornada del día domingo y sí los entregara al primer mandatario nacional y a los candidatos en su totalidad. El CNE debe publicar no solo el resultado final de participación y el nombre de quienes resultaron adjudicados como ganadores. Debe además presentar ante el país las actas de escrutinio con el total de los votos de cada mesa
y la totalización de votos obtenidos por cada candidato, así como la adjudicación de cada uno de ellos. El rector principal del Consejo Nacional Electoral, Luis Emilio Rondón, considera razonables las dudas que tengan algunos ciudadanos respecto a los resultados de la elección del pasado domingo 30 de julio. Harley Monseguilemán, Televen. El presidente Nicolás Maduro solo podrá entrar a Estados Unidos si desea asistir en septiembre a la Asamblea General de la ONU, a pesar de las sanciones que desde este lunes le prohíben viajar al país norteamericano. El subsecretario de Estado junto a Estados Unidos para Sudamérica, Michael Fitzpatrick, afirmó que como país anfitrión de las Naciones Unidas, tienen unos acuerdos globales con las Naciones Unidas para respetar la presencia de representantes de muchos países. Fitzpatrick, quien supervisa directamente la política hacia Venezuela, agregó que todo depende de las circunstancias del momento. El Ministerio de Asuntos Exteriores del Reino Unido exhortó al personal de su embajada en Venezuela a abandonar nuestro territorio desde este 1 de agosto. La medida responde a la crisis político-social venezolana. Además, alega la existencia de una situación de peligro debido a las manifestaciones que se han generado desde finales de marzo de 2017 y advierte que por la realización de la Asamblea Nacional Constituyente, otras protestas podrían suscitarse. Amigos, una pausa. Cuando regresemos le daremos la bienvenida a Melanie Mille, quien será la nueva animadora de Lo Actual en la emisión matutina a partir de hoy. Así que ya volvemos con artes y espectáculos. No se vayan. Hola amigos de Venezuela, feliz y bendecido día para todos. Para mí es un placer acompañarlos a partir de este momento en la edición matutina de Lo Actual, la sección de artes y espectáculos favorita de la familia venezolana. Les recuerdo que pueden comunicarse con nosotros a través de nuestras redes sociales, @loactual en Twitter y @loactualpisotv en Instagram. Además les dejo mis redes sociales, @milemelanie. De esta manera comenzamos las noticias del entretenimiento con Camila Cabello, quien es la nueva embajadora de L'Oréal París. En un comunicado de prensa, la cantante expresó estar emocionada de unirse a la familia multicultural de la marca reconocida de productos de belleza. Además de agradecer la oportunidad de trabajar de la mano para la marca y crear una campaña inspiradora de empoderamiento que realmente tenga resonancia con mujeres y niñas de todo el mundo. Por su parte, la firma también dijo estar orgullosa de darle la bienvenida a la intérprete. Y seguimos hablando de artistas latinos, pues lanzaron al mercado una nueva marca inspirada en la cantante Celia Cruz. El director del proyecto anunció el lanzamiento este lunes y dijo que sus fanáticos podrán comprar los productos inspirados en la guarachera del mundo. Entre los objetos que serán vendidos se encuentran camisas con las frases de la recordada artista, bolsos, accesorios para celulares, gorras, entre muchos otros. Además, anunciaron que podrán adquirirlas en una tienda online. Entre otras noticias de artistas latinoamericanos, les cuento que África Zavala aseguró que Eduardo Yáñez es un caballero y un gran padre. Comentó que no tiene un mal carácter como lo afirma su hijo y no quiso dar más detalles acerca de la situación. La modelo también alegó que se trata de una discusión entre ambos como lo puede tener cualquier familia. Asimismo agregó: yo lo único que te puedo decir de Eduardo es que es un buen papá y una gran persona. Yo nada más puedo decir cosas buenas de él y concluyo diciendo, ellos se aman y pronto se reconciliarán. Y para finalizar les contamos que en un estudio reveló quiénes son los hombres más guapos del mundo artístico. El cirujano plástico británico Julián da Silva realizó un experimento basado en el número áureo y un cálculo computarizado para medir la forma del rostro, ojos, cejas, nariz y mandíbula de los famosos. En el resultado, George Clooney obtuvo el puesto número 1 al tener el mayor porcentaje de perfección. Junto a él complementaron el podio los también actores Brad Pitt y Bradley Cooper. Asimismo, a la lista se le suman los cantantes Harry Styles y Zayn Malik. Junto a ellos se encuentran el exfutbolista David Beckham y los actores Ryan Gosling, Will Smith, Idris Elba y Jamie Foxx. Y de esta manera finalizamos las informaciones. Recuerden sintonizar las emisiones Meridiana y Estelar. Hasta mañana, Venezuela. El pase es con mis compañeros del estudio.
Bien, gracias y bienvenida. Bienvenida, Melanie. Así que bueno, ya la tendremos todos los días acá con nosotros en Luz Actual, en la primera emisión del Noticiero de Televisión. Nos dicen que tenemos que irnos pronto, ¿no? Hasta luego. Chao, Melanie. Hola, ¿cómo estás? Gracias.